sido bueno, hemos estado viendo la fidelidad de Dios constantemente, ¿verdad? Tanto con nosotros, tanto con la iglesia, Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Entonces, vamos a entrar hoy a la palabra de nuestro Dios y quiero que podamos orar antes de iniciar hoy. Cierra tus ojos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar esta mañana en este lugar, en esta casa. Gracias, Señor, porque has sido fiel durante esta semana. Y prueba de eso es de que estamos hoy en este lugar adorándote, Señor, exaltando tu nombre. También queremos que nos permitas poner atención, Señor. Abre nuestro entendimiento, habla nuestras vidas, Señor. En esta mañana utiliza, Señor, mi vida, que sean tus palabras y no las mías, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien. El día de hoy quiero compartir, la semana pasada estábamos hablando acerca de las etapas de madurez en la vida espiritual y hoy quiero continuar un poco con esto, el poder ir un poquito más a fondo y todavía no llegamos al semestre del año, pero estamos a punto casi ya de llegar al semestre del año, pero creo que es importante poder ver en dónde estamos hoy parados, qué estamos haciendo o qué tal vez nos está impidiendo hoy en día avanzar. Creo que la semana pasada en lo que les compartía acerca de las etapas de madurez, hay a veces obstáculos que nos impiden madurar. Y la semana pasada uno de los llamados que yo hacía era el tomar decisión de pasar de la etapa en la que hoy me encuentro a la siguiente etapa. Entonces, hoy tal vez después de una semana no sé cómo nos encontramos. Tal vez me permití yo cambiar la etapa en la que yo estaba, salir del estanque y moverme al siguiente nivel, o aún estoy dudando si me muevo o no me muevo. Esa es la pregunta del día de hoy, ¿cómo estamos trabajando en ello? Y creo que es importante que podamos justo hoy poder darnos cuenta de esto. Y en la palabra del Señor, en las Escrituras, vamos al libro de Juan. En los Evangelios encontramos instrucciones de parte del Señor para nosotros. Y si hablamos de lo que el Señor quiere hablar esta mañana acerca de la madurez espiritual, Juan 15:16 dice, va a aparecer ahí en pantallas, dice: vosotros no me escogisteis a mí, yo escogí a vosotros y os designé para que vayas y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Y con esto quiero iniciar el día de hoy. Primero es que hemos sido cada uno de nosotros escogidos, hemos sido llamados para... Está muy fuerte ¿Le bajas un poquito? Si no se me van a dormir aquí. Entonces, hemos sido llamados, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido llamados, hemos sido escogidos. ¿A qué? ¿Para dar qué? ¿Y vuestro fruto qué hace? ¿O qué debe de hacer según la palabra? Debe de permanecer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar fruto y que nuestro fruto permanezca? Ya hablamos la semana pasada acerca de las etapas de madurez. Si nosotros no somos capaces de poder tomar la decisión e ir al siguiente nivel, entonces la palabra del Señor no es que no tenga poder, porque la palabra está escrita y la palabra, porque viene de parte de Dios, se va a cumplir, pero no se va a cumplir si nosotros no tomamos una decisión. Y en cada temporada o en cada etapa en las que nosotros pasamos, tenemos que permitirnos primero nosotros tomar decisiones de poder movernos y después permitirle a Dios que Él pueda actuar dentro de cada etapa.
Si nosotros vamos a versículos anteriores de este mismo libro, del verso 1 al verso 5, Jesús ilustra o nos ilustra a nosotros como ramas, a Él como la fuente de vida y Dios como ese jardinero, labrador que prepara o que, ¿cómo se le puede decir? Que sana o recupera la tierra, por así llamarlo, un jardinero. Entonces, partiendo de esto, en cada etapa, les dije anteriormente que tenemos que permitirnos que primero tomar una decisión y después que Dios actúe. Si nos centramos en esta palabra, en cada etapa nos podemos encontrar un momento en el que Dios estará podándonos. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente, en Juan 15 del 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En mí toda rama que no produce y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Fruto. Dice: separados de mí no pueden hacer nada. Y lo primero que quiero mencionarles hoy, de acuerdo a lo que leímos al principio en Juan 15:16, es saber y reconocer que Dios nos ha escogido. O sea, Dios tiene toda la intención de que nosotros podamos cumplir la palabra. Dios tiene toda la intención de levantar nuestras vidas. Yo creo que nadie más en el mundo confía tanto como Dios confía en nosotros. O sea, nadie más en el mundo da su voto de confianza por nosotros como lo hace Dios. Yo sinceramente, si no fuera por Dios, si no fuera por la iglesia, creo que mi vida tomaría rumbos distintos, no a mis valores o a mi integridad, sino a la manera en la que Dios abre oportunidades. Porque creo que Dios, al darnos ese voto de confianza en la iglesia, nos los dan un voto de confianza en todo lo que emprendemos alrededor de nuestras áreas de nuestra vida. Llámese trabajo, llámese familia, llámese amigos, llámese donde sea que nosotros nos encontremos en las áreas en que nosotros caminamos en nuestra vida. Entonces, Dios tiene toda la intención de poder confiar en nosotros. Pero tenemos que entender que llega un punto en nuestra vida y en la etapa donde tenemos que permitirle a Dios que Él accione, como dice la palabra, que Él corte las ramas necesarias. ¿Por qué? Porque es necesario poder llegar a este punto para poder ser fructíferos. Dice ahí que si nosotros, además de que si nos separamos y además si no nos dejamos que Dios, quien es el jardinero, quien es el labrador, pode nuestra vida, no vamos a poder ser fructíferos. O sea, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar, seguramente nos vamos a caer en el estanque, seguramente vamos a ver muchos milagros suceder, pero no en nuestra vida, sino que vamos a verlo. Entonces, hoy la intención de este mensaje, que el mensaje se llama el honor de ser podados. Y este honor, y el mensaje se llama el honor de ser podados, es porque podemos verlo de dos maneras. Ver que somos o estamos siendo podados como una injusticia, o que estamos siendo podados porque es un honor, en serio, poder ser podados. ¿Y por qué una injusticia o un honor?
Porque cuando nosotros estamos en este proceso de donde Dios está podándonos, es complicado, es duro, no es algo que estamos acostumbrados a que alguien más venga y haga a tu vida. Pero esta persona, quien es Dios, necesita podarnos para que podamos dar frutos. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios tiene que podar? Situémonos, yo no conozco de jardines, hay gente aquí que les gustan las plantas, seguramente no somos expertos, pero creo que podemos entender un poquito de esto. Todo lo que brota en un jardín, todo lo que cae en un jardín, todo lo que está en un jardín, ¿es bueno? Pregunta. ¿Todo lo que brota en un jardín es bueno? ¿O todo lo que cae en el jardín es bueno? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo supongo que se dañan las plantas. Supongo que entonces no va a dejar que florezca, que se madure y esas cosas, ¿no? Por lo tanto, es importante que en el jardín, es importante que en las plantas, pues puedan llegar a su tiempo para que lleguen a ser podados. O sea, tiene que haber un momento en donde el jardinero venga y quite lo que no sirve, quite lo que está obstruyendo para que esta planta crezca. Lo mismo pasa en esto. Yo creo que Dios, incluso algunos de nosotros ya estamos en este momento en donde Dios está tratando de podar, pero nosotros no nos estamos permitiendo que Dios pode. Y eso es lo que yo le decía la semana pasada. La semana pasada teníamos que tomar una decisión de, ok, sí quiero salir del estanque. Ahora que ya salimos del estanque, tenemos que permitirle a Dios que Él pode. ¿Y qué es lo que Él necesita podar? ¿Qué es lo que Él necesita quitar de nuestra vida? Por ejemplo, en nuestra vida necesita, tal vez en nuestra vida hay orgullo, tal vez en nuestra vida hay un corazón dañado y que ese corazón dañado ha causado en varias actitudes, varios sentimientos, varios pensamientos no correctos dentro de nuestra vida, y eso es lo que Dios necesita podar. ¿Qué otra cosa necesitaría podar? Tal vez Dios tiene que podar algunos pactos que hemos hecho en el pasado. Pactos no necesariamente con el diablo, sino que hemos hecho pactos relacionales con nosotros mismos, y que eso mismo nos está estancando, nos está enterrando y no nos permite florecer en términos de jardín, no sé. Y es lo que necesitamos nosotros hoy, dejar que Dios empiece a podar. Pero estos son ejemplos básicos: decisiones, podar relaciones humanas, amigos, amistades, personas con las que nos llevamos. Tal vez Dios está podando. Y tal vez estás pasando en este momento doloroso en donde Dios te está tratando de quitar a una persona, pero tú no estás viendo que Dios está podándote. Tal vez Dios está queriendo arrancar de tu corazón el orgullo, queriendo arrancar de tu corazón algún sentimiento, pero no estás dejando que Dios pode tu vida. Entonces tal vez nosotros ya nos encontramos en este punto y tú mismo puedes tal vez darle valor a esto. Tú conoces tu vida, yo no conozco tu vida, pero sí creo que tú puedes decir, tal vez me encuentro en este momento en donde Dios está tratando de podar, pero yo no estoy permitiendo que Dios haga lo que tiene que hacer. Ahora, si nosotros regresamos a la palabra en Juan del 1 al 5, hay una parte en las escrituras donde menciona que vamos mejor al versículo 1 de Juan 15. Y nos vamos a ir en el verso 2, dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Dios le pone más importancia a las ramas que producen fruto para que produzcan más. Y dice que Él corta las ramas que no producen fruto.
Mira, nosotros te estamos echando la mano y te estamos hablando a tiempo para que tú puedas tomar conciencia y puedas valorar la etapa en donde hoy estás y puedas decir, tal vez no estoy permitiendo que Dios pode. No estoy permitiendo que Dios haga algo en mi vida por el miedo, porque no quiero soltarlo, porque simplemente no. Y nosotros estamos echando la mano, hablándote, leyéndote la palabra, instruyéndote a través de la palabra y diciéndote, ojo, y esto es súper padre para mí, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y punto. Le da más importancia a la rama que sí produce fruto, porque dice, y poda las ramas, o sea, todavía se va a sentar con las ramas que sí están dando fruto. Los va a cuidar, los va a alimentar, los va a hacer que sanen para que estas ramas produzcan más frutos. O sea, estás haciéndolo bien, pero Dios quiere quitarte algo, Dios quiere podarte para que puedas aún dar más fruto. Pero si tú eres de los que no estamos permitiendo que Dios pode, entonces Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y punto. Y nosotros necesitamos hoy entender esto, porque más adelante en el versículo 4 dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y esto poder entenderlo, si permitimos que Dios nos pode, que Dios sane, que Dios quite, que Dios elimine todo lo que no nos permite crecer y avanzar, si nosotros dejamos que Él lo haga, entonces vamos a ser fructíferos, vamos a poder cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Y no necesariamente hablamos de que vas a llegar a ser un pastor, de que vas a llegar a ser el mejor líder en la iglesia, sino de que estás pasando cada etapa y estás dejando que Dios también actúe cada etapa. Y en cada etapa vas a encontrar algo nuevo. Pero es importante, y en esto quiero yo hoy posicionarnos. Primero, decidir salir del estanque. Una vez lejos del estanque, permitirnos hoy que Dios pueda arrancar lo que nos está haciendo mal. Pongámosle nombre. Pónganle nombre a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen que está obstruyendo su crecimiento en su vida integral? Porque no nada más vamos a hablar de iglesia. ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que no te está permitiendo crecer? Y es que vemos que los demás crecen, pero yo no crezco. ¿Por qué no crezco? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que me está enterrando? Probablemente tenemos ahí el motivo, pero lo sigo viendo y lo sigo dejando ahí junto a mí o encima de mí, y no estoy permitiendo a Dios que Él lo quite. Entonces, todo esto tiene que ser quitado por Dios. Y este mensaje es para las personas que podamos valorar el hecho de que Dios quiere usar nuestras vidas y el hecho de que Dios quiere que seamos aún más fructíferos de lo que ya somos. Porque que Dios venga y pode tu vida no es porque estés mal, sino es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios no quiere, o que estés en una etapa donde Dios te está podando, no es para que tú te sientas mal. O sea, es necesario para crecer. Es importante para que tú y yo podamos crecer en toda nuestra vida de manera integral. No nada más en nuestra vida que no tenga que ver en la iglesia. Tal vez hablemos de trabajo, cosas como eso que es externo a lo que hacemos en la iglesia. Pero Dios quiere que de manera integral podamos nosotros crecer. Entonces, irnos esto, hacerlo. Ahora, quiero tomar dos ejemplos. Y ya esto lo conocemos, esta papita para nosotros. Y quiero tomar dos ejemplos, dos vidas, dos personas. Y el primero es Job y el segundo es José. Y conocemos su historia.
Job era una persona que no necesitaba nada. Y José es una persona que está creciendo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a seguir viendo y desmenuzando esto. En Job, en el libro de Job, podemos encontrar toda esta historia. Pero Dios se sitúa, o Dios está teniendo un diálogo, por así decirlo, con el diablo. Vamos a tomarlo de esa manera. Y está negociando a Job. Y está mencionando que Job es una persona íntegra, que Job es una persona fiel. Y el diablo pues está diciendo, pero si hacemos esto, seguramente Job puede ya no ser fiel. Pero Dios con toda la intención le dice, ¿sabes qué? No. O sea, Job va a seguir siendo fiel aunque pase lo que tenga que pasar en su vida. Y por eso es creo que Job la mejor referencia para hablar de cuando Dios está podando. Porque Job conocía a Dios. Job conocía y le servía a Dios, era fiel con Dios, lo tenía en alta estima a Dios. Y era buen hombre Job ante los ojos de Dios. Entonces, Job lo tenía todo. Y es aquí, podemos nosotros ser Job. Y Dios escoge a Job para empezar ese proceso de podar. Ese proceso de arrancar, de quitar, de eliminar, para fructificar. Y que esos frutos permanezcan. Si nosotros vemos la historia mucho más adelante. Job capítulo 1, verso 18 al 22. Me gusta cómo están las plantas porque parece que todo está, como hablamos de la vid y todo eso, no echamos imaginación que estamos en un jardín. Job 1, 18 al 22. Job era una persona que tenía mucho dinero, familia, etcétera. A Job no le faltaba nada. A Job no le faltaba nada. Haz de cuenta que somos nosotros Job. No nos hace falta nada. Dios no nos ha dejado sin comer. Dios ha sido bueno. Tal vez hoy puedo decir y tomarnos este título, somos Job. Hoy estamos siendo esta persona. Somos Job. Pero miren lo que dice el libro de Job. Job 1, 18, 22 dice, todavía estaba hablando este hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. ¿Y qué dice la palabra? Dice, de repente, y derribó, ¿y qué dice? Todos tus hijos murieron, ¿qué? Solo yo pude escapar para darte la noticia. Imagínate que vengan y te digan, te den esta noticia. ¿Qué pasa? ¿No se supone que Dios es fiel? ¿Por qué permitió esto, no? Y seguimos leyendo. Cuando Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rascó la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. A pesar de eso, Job nos demuestra esto. O sea, a pesar de lo que la noticia que estaba escuchando, todos tus hijos murieron, nadie vive. O sea, sí, Job se entristeció, sí, Job dijo, ¿qué está pasando? Pero lo que él hizo, la palabra dice que él se puso a adorar a Dios. Y es por eso que en el proceso de cuando Dios está podándonos, podemos verlo como una injusticia o podemos verlo como un honor. Tal vez aquí Job no estaba entendiendo todavía. Pero creo que Job, en vez de estar en una tristeza profunda, mejor decidió pues ver a Dios, entregarle a Dios esa carga. Y más adelante dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió ni le echó la culpa. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Y Job nos enseña esto.
Y yo estaba analizando un poquito más, como pensando un poco más, entendiendo un poco más la vida de Job, porque Job lo tenía todo. Y Dios escoge a Dios, no, Dios escoge a Jacob para empezar este proceso en donde tiene que quitarle todo lo que tal vez en ese momento tenía. Dice la palabra que Job perdió todo lo que él tenía y lo más grande que pudo haber sido tal vez es sus hijos. Pero Job lo perdió todo. Y la palabra nos enseña, o Job nos enseña más bien, que a pesar de todo lo que pudo haber pasado, Job no le echó la culpa a Dios. Job dejó que ese momento en el que él estaba siendo podado, Dios continúe haciendo lo suyo. Dios continúa haciendo lo suyo y la palabra de Dios nos los va a enseñar un poco más adelante. Ahora, si Job lo tenía todo, si hablamos de José y nos vamos al libro de Génesis. Y yo creo que hoy podemos nosotros entender un poquito con estas dos referencias, pero José empezó desde una edad muy temprana. José empezó desde una edad muy temprana a ser procesado, a ser podado por Dios. José no tenía nada, pero Dios lo escogió y conocemos el resultado hoy. Él tuvo la posición de rey y un gobernante mayor más adelante en la historia. Pero si vemos estas dos perspectivas, Job lo tenía todo, José estaba empezando. Dios estaba procesando a Job para que los frutos que él ya había dado, en la siguiente, él sea fructífero, sus frutos puedan permanecer. Y a José, él no tenía nada, pero lo quería llevar al propósito, pero tenía que ser podado. Y si nosotros recordamos su historia, empezó a podarse con su familia, su misma familia se puso en contra de José, y luego las muchas cosas que dañaron su integridad y todo lo que conocemos acerca de la historia de José. Y creo que José pudo haber tomado una decisión de verlo como una injusticia y decir, pero si Dios, yo creo en ti, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué si tú dices que es amor y mi familia, por qué se puso en contra? ¿Por qué si yo trato de ser honesto, por qué me llevaron de manera injusta a la cárcel? O sea, cosas como eso podemos entender que Dios estaba podando a José, así como lo hizo con Job. Pero estos dos personajes, Job y José, me enseñan unas cosas de la mejor manera, y creo que es lo que quiero compartirte hoy. Nos enseña que a través de la poda podemos alcanzar buenas enseñanzas. El primero es que no es una injusticia ser podados, es un honor ser podados, porque para Dios Job era de su agrado. Dios aceptaba a Job porque él era fiel, y eso llevó a Dios a pulir a Job para que Job pudiera dar frutos, y ya esos frutos ya dados pudieran permanecer. Y para Dios José también era una persona de sagrado, porque conocemos que Dios le hablaba a través de los sueños. Dios le daba sueños a Job, y eso quiere decir que también en la vista de Dios. Pero para que José alcanzara su propósito, es necesario que él fuera podado. Entonces, conociendo los resultados, porque tú y yo conocemos el resultado de la historia de Job, conocemos el resultado de la historia de José. Conociendo los resultados, yo llego a una conclusión: ser podados no es injusto. Ser podados por Dios es un honor. Si entendemos el resultado de la vida de Job, puedo decir hoy que ser podados es un honor. Si yo entiendo hoy que toda la travesía de José fue por un propósito, es un honor el ser podados. Estos dos personajes fueron podados y llegaron a un buen resultado, y por eso es que lo que hoy estamos hablando acerca de que Dios quiere podarnos, Dios quiere procesarnos, solamente es un honor, no es una injusticia. No veamos
como una injusticia cuando Dios quiera empezar a quitarnos algo. Tal vez hoy Dios Dios no va a matar a tu familia, Dios no va a dejar que pase eso, Dios no va a dejar que pase algo que no podamos soportar. La palabra dice que las pruebas que pasamos hoy son pruebas que podemos soportar, no son pruebas que nuestro entendimiento, que no podamos nosotros no soportar. Dios entiende, Dios sabe, porque Dios también es una persona. Entonces, todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de este proceso es solamente para llevarnos hacia un objetivo. El punto 2 que nos enseña Job y José a través de la poda. La poda de Job y de José nos enseña que había dolor al ser podados, pero relativamente es sencillo cuando podemos comprender la voluntad de Dios. Job se le fue quitado todo, pero él tuvo la capacidad de poder aceptar la voluntad de Dios cuando Job dice que nada me he traído y nada me voy a llevar a este mundo. José estuvo en medio de la poda durante años. Desde 13 años en adelante, creo, estuvo siendo procesado, y más adelante vamos a leer a qué edad termina de cierta manera, o cuando Dios lo posiciona en ese lugar de privilegio, de ser gobernante. Pero fueron años en donde Dios estaba podando a José, y nunca dejó de agradar a Dios, porque la palabra de Dios, la vida de José, menciona que en todos los lugares en los que José se encontraba, Dios estaba con él. Y aún en la cárcel, estando preso, estando con la peor imagen, dice que las personas de la cárcel pues vieron con agrado también a este tipo de José, porque Dios estaba con él. Y eso nos enseña que la poda podemos nosotros aceptarla cuando entendemos la voluntad de Dios. Sí puede haber dolor, pero cuando entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, que es buena y agradable y perfecta, va a ser fácil poder aceptar esta. Y lo tercero que me enseña el proceso en el que Dios está podándonos es que la poda nos enseña a honrar a Dios, aún en medio de esta poda, en medio de que Dios está procesándonos. Dios nos va a enseñar a honrarlo. Job, a pesar de todo, y lo leímos, no le echó la culpa a Dios. José, en medio de todo lo que pasó, él siguió íntegro, siguió firme con sus convicciones se mantuvieron, y eso fue que llegó a honrar a Dios. Y si nosotros ahora vamos al libro de Génesis capítulo 41, libro de Génesis capítulo 41 del verso 42 al 47. ¿Qué nos enseña la poda? Te lo dije en 3 puntos sencillos, pero leamos la palabra. Dice: después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Estamos ahora hablando de José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro. El 43 dice: y le pidió que lo acompañaran en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: abran paso. Así fue como el rey se puso a José a cargo de todo su país. El verso 44 dice: luego le dijo a José: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Además, el rey le cambió el nombre a José y le puso ¿cómo le puso? Safenat Panea, y le dio por esposa a la hija de Potifera, sacerdote de On, el cual le llamaba Asenat. Después de eso, José comenzó a recorrer todo Egipto. 46 dice: José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia en todo Egipto hubo muy buenas cosechas. Y esto en el verso 46 dice que José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Esto quiere decir que él comenzó, pues ahora sí, a fungir el propósito que Dios había tenido
para José. Y esto nos enseña que la poda tiene un buen resultado. Desde la temprana edad que él empezó hasta sus 30 años fue podado. Pero todo para poder alcanzar el objetivo. Y el objetivo era que José pudiera llegar a ser rey, que pudiera gobernar. Entonces la poda no es una injusticia, es un honor. Y Job, y solo para leerlo, Job 42 del 10 al 17 dice: después que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios había enviado. Y cada uno de ellos regaló una moneda de plata y un anillo de oro. En sus últimos años de vida, dice, Job recibió de Dios más bendiciones que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además, tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, y a la segunda la llamó Yasmín, y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país. Y tanto a ellas como a sus hermanos, Job les dejó una herencia. El 16 dice, Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Entonces, las podas en nuestra vida no son una injusticia, es un honor ser podados. La semana pasada te hablaba de salir del estanque. Toma la decisión de salir del estanque. Ok, ya salimos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejar que Dios procese mi vida, que Dios empiece a quitar, que Dios empiece a quitar todo lo que Él considera que no es bueno para nosotros, y así nosotros poder alcanzar el propósito que Él tiene para nuestra vida. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, pero sé que el proceso que probablemente puedas pasar o estés pasando, Dios es porque Él quiere llevarte a la siguiente etapa y Él quiere mostrar el propósito que tiene para ti. Esta es la conclusión. Simplemente no es injusticia, sino que es un honor. Y estas 2 personas con las que utilicé nos enseñan grandes resultados que dan ser podados. Y ahora nos lleva nada más a ser determinantes con lo que leíamos en el libro de Juan 15, verso 1-15, que decía que hemos sido escogidos. Entonces, si nosotros somos podados, es porque hemos sido escogidos. Y yo te digo hoy que no te espantes, porque somos escogidos. Somos escogidos y por eso Dios quiere podarnos. Mejor espantémonos si Dios no nos quiere procesar, porque entonces no somos escogidos. Pero creo firmemente que cada uno de nosotros somos escogidos. Y lo que estamos pasando es necesario pasarlo. Dios quiere mostrarte a través de cada momento de tu vida, circunstancia, que es esto, que es importante que lo pases para poder aprender. Yo siempre, en cada momento que está pasando algo en mi vida, y a pesar de que ustedes crean que no pasan cosas en mi vida, pasan cosas en mi vida, y yo digo, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme en este momento? No lo estoy entendiendo, lloro. Yo soy una persona que lloro cuando llego a mi límite, lloro, ya no sé qué hacer. Gracias a Dios no soy como de arrancarme, o sea, como impulsar mal, pero lloro y ya llego en ese momento donde Dios, ya no sé qué es lo que quieres enseñarme, pero estoy dejando que hagas lo que tú tengas que hacer. Estoy haciendo lo que debo de hacer. Pero ¿qué es lo que necesitas o lo que quieres enseñarme o hacia dónde quieres llevarme? Y veo que todos los momentos que pasamos en nuestra vida solamente es algo que es necesario que pasemos. Llámese cualquiera, enfermedad, llámese escasez, llámese lo que sea lo que estemos pasando, problemas, etcétera. Todo nos va a llevar hacia el propósito de Dios. Eso es la poda. Veámoslo de esa manera, pero permitámosle a Dios que Él lo haga.
que Él lo haga, no decirle. Y hay podas que pueden ser mucho más sencillas y fáciles. Dios te quiere librar de un amigo, Dios quiere librarte de una relación, Dios quiere librarte de algo, y tienes que entender que es Dios que lo está haciendo. Y soltarle y dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Va a ser doloroso, sí va a ser doloroso, pero entendemos que si no dejamos que Dios pode o quite o elimine, entonces no vamos a poder fructificar o no vamos a florecer como la palabra del Señor nos dice. Yo creo que hoy te pongas de pie en tu lugar. Y con esto que te acabo de transmitir, que acabo yo de mencionarte a través de la palabra de Dios, que podamos ser conscientes primero. ¿Dónde estamos hoy? Si tú no has salido del estanque, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de salir del estanque. Toma la oportunidad de salir de ella. Y después, si ya eres de los que ya salimos del estanque, entonces es momento de permitirle a Dios de que Él pode nuestra vida. Romanos 8, del 28 al 32. Y esto es para nosotros hoy. Romanos 8, del 28 al 32. Es para nosotros como iglesia. Qué bueno que podemos llegar hasta este punto. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel, a otra etapa. Dios quiere mostrarnos algo mejor. Todo lo que tenemos hoy, hablemos de la vida integral en la que hoy nos movemos, no es suficiente para Dios. Dios quiere llevarte a más, pero necesitas entender y comprender que hay que ser podados. Pero tienes tú que tomar esa decisión de permitirle a Dios que Él pode nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Recordamos en Juan 1:15, Dios nos ha escogido para ir y dar frutos y que esos frutos permanezcan. El apóstol Pablo escribe a las iglesias y les dice, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan desde el principio. Dios ya había a quienes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Para que podamos ser semejantes a Dios, a Jesús, ¿qué necesitamos ser? Necesitamos ser procesados, necesitamos ser podados. Solamente de esa manera vamos a poder ser semejantes al Hijo de Dios. Y a los que llamó también los aceptó. Y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. La poda no es una injusticia, es un honor. Alegrémonos cuando estemos en medio de ese proceso, porque seguramente Dios nos va a llevar a un buen lugar. Dios nos va a llegar, nos va a posicionar, Dios nos va a mostrar, Dios nos va a bendecir. Lo vimos con estos dos personajes, pero necesitamos nosotros creerlo. Y hoy quiero que puedas cerrar ahí en tu lugar tus ojos y puedas tal vez ver en dónde hoy estás parado, en dónde hoy nos encontramos. Tal vez estamos impidiendo que Dios esté podando nuestras vidas. Tal vez estoy impidiendo que Dios quite lo que tenga que quitar. No sé. Este momento es tú con Dios y tú pensar qué es lo que te está impidiendo.